Buenas noches. Buenas noches. Lisandro, buenas. Cintia, Alexandra, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Romina Calderón también está ingresando. Ok. Esta semana, estamos en la tercera semana, vamos a ver lo relacionado con lo que son las matemáticas aplicadas a los seguros, ¿ya? En esta semana nos vamos a dedicar a ver lo que es la regla de tres simple, la regla de tres compuesta, fracciones y porcentajes, y interés simple e interés compuesto, ¿ya? Son básicamente las operaciones que mayormente se utilizan en los seguros, ¿ya? Este, Vamos a ver el recurso de lectura, matemáticas aplicadas a seguros. La única tarea es la tarea de cafetería virtual y van a haber 4 controles de lectura, uno por regla de tres simple, otro por regla de tres compuesta, otro por fracciones y porcentajes y otro por interés simple y compuesto. A ver, no quiero que se vayan rompiendo la cabeza con este tema, dado que lo que vamos a ver acá son más o menos básicamente para conocimiento general, ¿no? Nosotros estamos estudiando para ser asesores y corredores de seguros. No vamos a ser calculistas ni actuarios de seguros, ¿ya? Así que tranquilos, no se vayan a menos los que estamos peleados con los números en los cuales me incluyo, no hay que desesperarse. Pero sí, tengamos en cuenta la lectura, ¿no? Y para simplificar inclusive los ejercicios que les voy a explicar acá en este recurso de lectura, les voy a hacer llegar unos videos, ¿ya? 4 videos en verdad, que tienen que ver con lo que es la regla de tres simple, tres compuesta, ¿no? Lo que es eh, las fracciones y porcentajes y el interés simple y compuesto, ¿ya? Así que tengan cuidado que por ese lado van a ver videos de personas que son expertos en el tema. Yo sinceramente no lo soy. Yo soy experto en lo que es el tema de contratos, pólizas, condiciones, ¿no? Coberturas, franquicias, deducibles, pero el tema numérico básicamente son los que uno debería entender, ¿no? Pese a que en este control de lectura ahí está indicado algunas fórmulas, ¿no? Mayormente son fórmulas, pero les vuelvo a repetir que van a ser ejercicios muy fáciles, ¿ya? Así que, por favor, presten atención. Voy a empezar a compartir pantalla para que vean el recurso que estoy leyendo, ¿ya? A ver. Regla de tres simple.
La regla de tres simple, o regla de tres, es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. Ahí tenemos la formulita, ¿no? Estableciendo una relación de proporcionalidad entre todos ellos. Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. En la regla de tres simple se establece, por tanto, la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos A y B, y conociendo un tercer valor, C, se calcula un cuarto valor que es D. Dicha relación de proporcionalidad existente entre A y B puede ser directa o inversa. Será directa cuando a un mayor valor de A le corresponda también un mayor valor de B, o a un menor valor de A le corresponda un menor valor de B. Y será inversa cuando a un mayor valor de A le corresponde un menor valor de B, o a un menor valor de A le corresponde un mayor valor de B. Bueno, parece un trabalenguas, pero esa es la fórmula y la lógica. En el primer caso tenemos una regla de tres simple directa, y en el segundo caso una regla de tres simple inversa. Regla de tres simple. La regla de tres simple directa, a más, a menos, menos. Esa es la regla de tres simple directa, es la condición. En la regla de tres simple directa, en la relación entre los valores se cumple que A es AB como C es AD. Luego A por D es igual a C por B. Y decimos que A es AB directamente como C es AD. De este igualdad anterior se deduce fácilmente que si conocemos los valores A, B y C y queremos calcular D, este último será D igual C por B sobre A. Como digo, chicos, no se desesperen con estos temas, porque este es un tema de conocimiento, pero igual tenemos que pasar, ¿no?, por acá para que ustedes puedan completar esta currícula, ¿ya? Pero no va a ser un tema en que nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a estar todo el año o todos los meses que nos corresponde estar viendo ese tema de fórmulas, ¿no? Este es solamente una semana donde tenemos que tocar el tema de las matemáticas aplicadas a los seguros. Ejemplo, un ejemplo de regla de tres simple. A ver, un ratito, por favor. Quiero ver si estamos todos, si he admitido a todos. A ver. A ver, un ratito, quiero dejar de compartir. No hay nadie. Está Alessandra Quipes, Cintia Romero, Lisandro Peña, Romina Calderón. No hay nadie más. Ok, continuamos entonces. Vuelvo a compartir pantalla. Ok, ejemplo de regla de tres simple. Se necesita comprar pintura blanca para pintar una habitación. Si en el bote de pintura se indica que con 1 litro de pintura se pueden pintar 8 metros cuadrados, ¿cuántos litros necesita teóricamente para pintar las paredes de la habitación si ésta tiene 40 metros cuadrados de pared? En este caso, la relación de proporcionalidad es directa, puesto que cuanto más metros cuadrados de pared tengamos que pintar, más litros de pintura necesitaremos. Entonces, se hace esta formulita. 1 litro es a 8 metros cuadrados, como X litros es a 40 metros cuadrados. Acá la incógnita son cuántos litros necesito para pintar los 40 metros cuadrados. Y despejando, X es igual a 40 metros cuadrados por 1 litro, sobre 8 metros cuadrados, que está acá. La respuesta es X igual 5 litros. Ahora vayamos a lo que es la regla de tres simple inversa, ¿no? La condición es a más menos y a menos más. En la regla de tres simple inversa, en la relación entre los valores se cumple que de esta igualdad anterior se deduce fácilmente que si conocemos los valores A, B y C y queremos calcular D, este último será X igual A por C, A1 por C sobre A2. Ejemplo, 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? En este caso, la relación de proporcionalidad es inversa, puesto que si contratamos más pintores, tardaremos menos tiempo en pintar la casa.
Entonces, se esgrime así. 3 pintores pintan la casa en 12 días. 9 pintores, ¿en cuántos días pintará la casa? Entonces, la resolución es X igual 3 pintores por 12 días sobre 9 pintores. X igual 4 días. Hasta acá. Estamos claros hasta el momento. Perdón. A ver. Vamos a dejar de compartir. Quería ver si te había ingresado alguien más. No. Bueno. Ok. Luego tenemos la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta se emplea cuando se relacionan 3 o más magnitudes, de modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas, obtenemos la desconocida. Es como hacer, de repente, quizás varias reglas de 3 simple, inversa o directa, hasta llegar a obtener la desconocida, ¿ya? Aquí dice, una regla de 3 compuesta se compone de varias reglas de 3 simples aplicadas sucesivamente. Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad directa o inversa. Podemos distinguir 3 casos de regla de 3 compuesta. Hay una formulita, pero mejor nos vamos a la página 8, donde está el ejemplo. ¿No? Dice acá, 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de $20. Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos durante 12 horas durante los mismos días. Entonces, en primera instancia, a más grifos, más dólares, es directa. Y a más horas, más dólares, directa también. Entonces, 9 grifos es a 10 horas y a $20. ¿Cuánto será 15 grifos a 12 horas? Tenemos que averiguar cuánto dinero es. La resolución es 9 por 10 sobre 15 por 12. Esto nos da 20 sobre X y al final será X igual $40, que es lo que vertirían los 15 grifos abiertos durante 12 horas, los mismos días. Esta es la regla de 3 compuesta. Hay también regla de 3 compuesta inversa. No le voy a explicar la fórmula, porque tampoco yo la entiendo, pero ejemplo, ¿no? El ejemplo. 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 obreros, o sea, menos obreros, trabajando 7 horas diarias? O sea, menos obreros, más horas, ¿no? En principio, a menos obreros, más días. Es inversa. A más horas, menos días. Inversa también. La resolución es 5 obreros es a 6 horas, 2 días. 4 obreros es a 7 horas. Hay que averiguar los X días para estos últimos. La resolución es 4 por 7 sobre 5 por 6 igual 2X. Luego X igual a 2.14 días. Porcentajes. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa que de cada 100 unidades, ¿no? De cada 100 unidades. Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por ciento de una cantidad, por donde tanto es un número, se refiere a la parte proporcional a ese número de unidades de cada 100 de esa cantidad. Se denota utilizando el símbolo porcentaje, matemáticamente equivalente al factor 0,01, y se debe escribir después del número al que se refiere, dejando un espacio de separación. Por ejemplo, 32% se representa mediante 32 y el signo porcentaje, y significa 32 de cada 100. También puede ser representado 32% igual 32 por 0 o 0,01, y operando es 32 igual
0,32, el 32% de 2.000 significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100 de esas 2.000, es decir, 640 unidades en total. Se usa para comparar una fracción que indica la relación entre dos cantidades con otra, expresándolas mediante porcentajes para usar 100 como denominador común. Por ejemplo, si en un país hay 500.000 enfermos de gripe, de un total de 10 millones de personas, y en otro hay 150.000 enfermos de un total de 1 millón de personas, resulta más claro precisar que en el primer país hay un 5% de personas con gripe y en el segundo hay un 15%, resultando una proporción mayor en el segundo país. El símbolo porcentaje es una forma estilizada de los dos ceros. Evolucionó a partir de un símbolo similar, solo que presentaba una línea horizontal en lugar de diagonal, que a su vez proviene de un símbolo que presentaba pecento. Símbolos relacionados incluyen por 1.000 y por 10.000, también conocido como un punto básico, que indican que un número se divide por 1.000 o 10.000 respectivamente. Tanto por ciento como fracción. El tanto por ciento se divide entre 100 y se simplifica la fracción. Ejemplo, para saber cómo se representa el 10% en fracción, se divide y luego se simplifica. 10% es igual a 10 sobre 100, igual a 1 sobre 10, igual a 0,1. Luego, 1 sobre 10 es igual a 100 a 10 sobre 100, igual 10%. Hay una equivalencia entre un porcentaje considerable y sus fracciones, ¿no? 100%, 90%, 80, 75, 70, hasta llegar al 0,5%, que viene a ser un 1 de 200 partes, ¿no? Obtener un tanto por ciento de un número. Para obtener un tanto por ciento de un número simplemente se multiplica. Por ejemplo, el 25% de 150 es 37.5. Una forma equivalente de tratar esta operación es considerar que se multiplica por la cifra y se divide por 100, pues 0,01 es igual a 1 sobre 100. Alternativamente, en un método muy habitual, se construye una regla de 3 simple y directa. Así, para calcular el 25% de 150, se hace la regla de 3, simplemente se multiplica cruzado y se divide por el que queda solo o en conjunción con el restado. Ahí tenemos la imagen, ¿no? 100 es a 150, 25%, ¿cuánto será? X. X igual 150 por 25% sobre 100%, igual 37.5. Por tanto, 37.5 es el 25% de 150. Fraccionamiento de una prima. De acuerdo al artículo 5 de la resolución 3998 del 2013, fraccionamiento y diferimiento de pago de primas. Las facilidades para el pago de la prima, otorgadas por las empresas aseguradoras, deberán sujetarse a lo siguiente. Los pagos fraccionados deberán ser periódicos y consecutivos, no pudiendo el plazo para el pago de la primera o de la última cuota de la prima exceder a la vigencia de la póliza. Los importes de dichos pagos fraccionados no serán inferiores a los que resulte de calcular a prorrata la prima pactada por el periodo de cobertura. Solo podrán exceder el pago de cobertura en la póliza los fraccionamientos pactados con diferimiento en el pago por un plazo máximo de 30 días, sin perjuicio de las provisiones requeridas según el artículo 17 de la misma norma, que a la letra dice: en caso existan incumplimientos en el pago de la prima respecto de la fecha acordada en el convenio de pago correspondiente que se prolongue por 60 días, las empresas deberán constituir las provisiones por deterioro establecidas en las normas contables pertinentes. Asimismo, en el caso de las cuotas de las primas por cobrar que se mantengan en cobranza, una vez terminada la vigencia de las pólizas, las empresas deberán provisionar el 100% de los importes correspondientes. En el caso de los seguros de vida, se considerarán los beneficios de la póliza que le permitan saldar o prorrogar la cobertura originada por el incumplimiento de pago de la prima. Elementos básicos del cálculo mercantil. El cálculo mercantil comprende el estudio de las operaciones estrechamente relacionadas con movimientos financieros, préstamos, inversiones financieras, cuentas corrientes, negociaciones de efectos, etcétera,
con la finalidad de conocer las ventajas que nos pueden ofrecer dichas inversiones o elegir entre ellas la más beneficiosa. Comprende estos movimientos financieros, exponentes y logaritmos. En financieros, descuento de gestión comercial, descuento financiero del descuento. En exponentes, descuento por pronto pago, crédito alternativo. Y en logaritmos, descuento racional y crédito comercial. Tenemos también leyes exponenciales, descuento comercial, cuentas corrientes, negociaciones de efectos y financiamiento. La provisión de financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocido como un factor clave para asegurar a aquellas empresas con potencial de crecimiento puedan expandirse y ser más competitivas. Las dificultades de acceso al crédito no se refieren solo al hecho de que no se pueden obtener fondos a través del sistema financiero. De hecho, cabría esperar que si todo esto no se soluciona, no todos los proyectos serían automáticamente financiados. Las dificultades ocurren en situaciones en las cuales un proyecto que es viable y rentable no es llevado a cabo o es restringido porque la empresa no tiene fondos del mercado. Términos importantes del cálculo mercantil. Interés en economía. Interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o también el costo de un crédito. Se expresa generalmente como un porcentaje. Tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo determinado, lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado financiero. Tasa de interés simple. Es el resultado que se obtiene cuando los intereses producidos durante el tiempo que dura una inversión se deben únicamente al capital inicial. Crédito. El crédito es una opción financiera donde una persona física o jurídica, acreedor, presta una cantidad determinada de dinero a otra persona física o jurídica, deudor, en la cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. Tasa de interés compuesto. Los intereses obtenidos en cada periodo se suman al capital inicial para generar nuevos intereses, cuando los intereses no se pagan a su vencimiento y se van acumulando al capital. Cobranza. Se refiere a la percepción o recogida de algo, generalmente dinero, en concepto de la compra o el pago de algún servicio. Capital financiero. Se entiende por capital financiero la medida expresada en moneda de un bien económico que no viene únicamente determinado por su valor en dinero, sino que es necesario conocer su vencimiento, es decir, el momento de su disponibilidad. No es lo mismo disponer de 2 millones de dólares en caja que en un pagaré a un año. Su disponibilidad y en consecuencia su valor real es distinto en cada caso. Pueden distinguirse dos clases de capital financiero. El estático es el capital en sí en dinero, mientras que se llama dinámico al capital financiero que está sufriendo modificaciones en el tiempo por haber sido colocado en una operación financiera. Operación financiera. Se denomina operación financiera a toda operación que tiene por objeto sustituir uno o varios capitales por otro u otros disponibles en épocas diferentes. Por ejemplo, operación financiera sería la devolución de un préstamo a través de pagos periódicos. La duración de una operación financiera es el tiempo transcurrido entre el momento inicial y el final. Debido a este desplazamiento en el tiempo, se produce una variación en la cuantía del capital. Debe existir una equivalencia entre la entrega y la devolución realizada. Esta equivalencia, referida a un momento determinado, se logra mediante la capitalización o el descuento, según que el momento de valoración sea posterior o anterior a la exigibilidad del capital que constituya la prestación. Debido a que la valoración puede ser anterior o posterior al vencimiento de la fecha de disponibilidad de los capitales, surgen las leyes financieras del descuento y de la capitalización, donde al proceso de homogenización o de conseguir la equivalencia entre un valor monetario de un periodo futuro y un valor monetario de un periodo presente, se le denomina actualización o descuento. El valor monetario obtenido se le denomina valor actual. Recuerda el anuncio de un sueldo de $200,000 para toda una vida, alrededor de 30 años. La cuestión es, ¿cuánto dinero me darían en dólares de hoy? Los flujos monetarios siguen la secuencia que se indica en la siguiente figura.
Ahí está la representación de la actualización. Deflactación a un tipo de interés. Bueno, al proceso de homogeneización o de conseguir la equivalencia entre distintos valores monetarios en periodo presente y un periodo futuro es lo que se denomina régimen de capitalización. El proceso se indica en la siguiente figura. Las operaciones financieras se clasifican del siguiente modo: por su duración, corto y largo plazo; por el momento de equivalencia, descuento y actualización. Interés simple. Se aplica fundamentalmente a las cuentas de ahorro o a plazo. La remuneración de un depósito a interés simple consiste en abonar periódicamente una cantidad de dinero fija, denominada interés, que no se acumula al capital. De esta forma, la cantidad depositada y el interés están separados. Se denomina, a ver, veamos acá, C al capital depositado, I al tipo de interés anual, N al número de años que se deposita el capital, I importe total de los intereses remunerados, y CF capital final, suma del capital inicial y los intereses remunerados. Se obtiene una fórmula que es: interés será igual al capital por el tipo de interés anual por el número de años, y el capital final será igual a capital más el interés igual capital por, abre paréntesis, 1 más el interés elevado a la n, cierras paréntesis. Interés simple. Ejemplo, se deposita $1.000.000 durante 5 años al 10% de interés simple anual, donde el interés es 1.000.000 por 10% igual, o por 5, igual 500.000, y el capital final será 1.000.000 más 500.000, total 1.500.000. Bueno, acá es fácilmente entendible. El primer año el capital inicial es 1.000.000, tipo de interés 0.10 o como 0,10, el interés será 100.000. Capital final 1.100.000. Segundo año sigue siendo el mismo capital inicial, el mismo tipo de interés y el mismo interés, pero acá será, pues, ya aumenta 100.000 más, será 1.200.000, y así sucesivamente hasta llegar al capital final de 1.500.000. Bueno, este ejemplo está sumamente claro. Puede darse el caso de que la duración de la operación financiera sea inferior al año, por lo que la relación que debe existir entre el tiempo y el interés se rompe. Para solucionarlo, el tipo de interés se divide por el número de partes en que se divide el año, Q. De esta forma, si el tiempo se expresa en semestres, Q valdrá 2. Si se expresa en trimestres, Q valdrá 4. Y si es en meses, Q valdrá 12, y así sucesivamente. La variable n se transformará en el número de periodos que permanece el capital. La fórmula a utilizar es la siguiente: I es igual a capital por interés por el tiempo sobre Q. Y capital final es igual a capital más interés igual capital por, abrimos paréntesis, 1 más interés por el tiempo. Cerramos paréntesis. Ejemplo, se deposita $1.200.000 durante 5 meses al 10% de interés anual. Entonces, aplicando la fórmula, 1.200.000 por 10 por 5 sobre 12 nos da 50.000. Capital final será 1.200.000 más 50.000, 1.250.000. Interés compuesto. En este caso, los intereses que genera el capital depositado se acumulan a dicho capital. De esta forma, los intereses se van generando en cada periodo, van aumentando. El capital acumulado en una operación a interés compuesto al final de un periodo de tiempo se obtiene de la siguiente manera. Tenemos ahí la distribución y las fórmulas, ¿no? Vamos de frente a lo que es el ejemplo de interés compuesto. Se deposita $1.000.000 durante 5 años al 10% de interés compuesto anual. Capital final será 1.000.000 por 1 más 0,1 a la quinta, ¿no? Igual 1.610.510. Tenemos acá el interés final sería 1.610.510 menos 1.000.000 nos da 610.510. En el desarrollo tenemos el ejemplo. Capital inicial en el primer año es 1.000.000 al tipo de interés del 10%,
vas a ganar un interés de 100.000, capital final será 1.100.000. En el siguiente año, el capital inicial ya no es el capital de 1.000.000, sino 1.100.000, que fue tu capital final. Le aplicas el 10% de interés, ya no es 100.000, sino 110.000, y tu capital final será 1.200.000. Luego, este capital final se traslada como capital inicial del siguiente año, ¿no? Se multiplica por el mismo tipo de interés y el interés resultante es 121.000. Entonces, al sumar el capital inicial más el interés, nos dará 1.331.000. Luego, a su vez, este capital final lo ponemos como capital inicial y así sucesivamente hasta llegar a 1.610.510. Puede apreciarse que el crecimiento de un capital a interés simple es lineal, mientras que el crecimiento de un capital remunerado a interés compuesto es exponencial. Ejemplo, calcular la tasa de interés por periodo de 18% anual capitalizable bimestralmente. Puesto que se capitaliza bimestralmente y en un año hay 6 bimestres, entonces sería el interés igual 18% sobre 6, igual 3% bimestral, igual 0,03 bimestral. Ejemplo, se deposita 10.000 en un banco que paga el 18% de interés con capitalización mensual. Transcurrido 4 meses se retira 4.000, hallar el importe que tendrá el banco dentro de un año de haber realizado el depósito. Acá se tiene que hacer en dos partes, ¿no? La primera parte, el interés es el 18%, se tiene que dividir entre 12, nos da 1.5% mensual, lo que es igual a 0,015 mensual. Capital final al cuarto mes, porque hay un corte, es de $10.000 o 10.000 soles. La fórmula, abre paréntesis, 1 más 0,015, cierra paréntesis, a la cuarta, ¿no? Que son 4 meses. Esto nos da 10.613.63. Se retira 4.000. Entonces, el nuevo capital será 10.613.63 menos 4.000. Nos queda la diferencia de 6.613.63. Este capital final lo utilizamos para desarrollar la segunda parte, que sería 6.613.63, abre paréntesis, 1 más 0,015, cierra paréntesis, por 8. Esto nos daría 7.450.20. Teoría de rentas o anualidades. En el campo de las finanzas se presentan diversas modalidades o formas de pago de una deuda. De acuerdo a la naturaleza de la misma, cuando usamos el término anualidad, nos da la impresión de que los pagos son anuales, pero en un sentido más amplio. Significa una serie de pagos iguales en periodos de tiempo, también iguales, que no necesariamente tienen que ser años, sino que pueden ser semestres, trimestres o de series de tiempo de cualquier otra duración. Definición. Se denomina anualidad a un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales de tiempo. No siempre se refiere a periodos anuales de pago. Tipos de anualidades. La variación de los elementos que intervienen en las anualidades hace que existan diferentes tipos de ellas, entre las cuales tenemos tiempos, ciertas y contingentes, intereses simples y generales, pagos, vencidas y anticipadas, iniciación inmediatas y diferidas. Teoría de rentas o anualidades. Por ahí, chicos, les quiero ver el tema del tiempo. Ok, tenemos 6 minutos y medio. De acuerdo a la fecha de iniciación y determinación de las anualidades. Anualidades ciertas. Sus fechas son fijas y se estipulan de antemano. Ejemplo, al realizar una compra a crédito, se fija tanto la fecha en que se debe hacer el primer pago como la fecha para efectuar el último pago. Anualidad contingente. La fecha del primer pago, la fecha del último pago o ambas no se fijan de antemano. Ejemplo, una renta vitalicia que se obliga a un cónyuge tras la muerte del otro. El inicio de la renta se da al morir el cónyuge, que no se sabe exactamente cuándo ocurrirá. De acuerdo a los intereses, o mejor dicho, a su periodo de capitalización, las anualidades se clasifican en simples, cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de los intereses. Ejemplo, el pago de una renta mensual
con intereses al 18% capitalizables mensualmente. Generales son aquellas que el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. Ejemplo, el pago de una renta semestral con intereses al 30% anual capitalizable trimestralmente. De acuerdo con los pagos, las anualidades son vencidas. Las anualidades vencidas u ordinarias son aquellas en que los pagos se efectúan a su vencimiento, es decir, al final de cada periodo. Anticipadas, los pagos se efectúan al principio de cada periodo, de acuerdo al momento en que se inician. Diferidas, la realización de los cobros o pagos se hacen tiempo después de la formalización del trato, se pospone. Ejemplo, se adquiere hoy un artículo a crédito para pagar con abonos mensuales. El primer pago habrá de hacerse 6 meses después de adquirida la mercancía. Inmediatas. Es el caso más común. La realización de los cobros o pagos tiene lugar en el periodo inmediatamente siguiente a la formalización del trato. Ejemplo, se compra un artículo a crédito hoy que se va a pagar con mensualidades, la primera de las cuales habrá de realizarse en ese momento o un mes después de adquirir la mercancía. Puede ser así, anticipada o vencida. Problemas de anualidades vencidas u ordinarias. Vamos a ver. Vamos a seguir compartiendo la pantalla, por favor. Teoría de rentas o anualidades. Problemas de anualidades vencidas u ordinarias. Hay una fórmula, ¿no? Donde BF es valor futuro de una anualidad, P el pago periódico de una anualidad, BA valor actual o presente de una anualidad, N número de periodos de pago, I tasa de interés, M números de capitalizaciones al año. Ejemplo 1. Un señor decide depositar $1,500 en una cuenta que abona el 8%. Dicha cantidad la consigna para cada cumpleaños de su hija. Calcular la suma que tendrá a disposición cuando ella tenga 18 años, ¿no? Entonces, ahí es un tema de reemplazar nomás, ¿no? Tenemos que P es igual a 1.500, el interés es 8% igual a 0,08, el tiempo son 18 años. ¿Cuál será el valor final? Entonces, reemplazando en la fórmula, el valor final es igual a 1.500, 1 más 0,08 a la 18 menos 1 sobre 0,08. Esto nos llega a dar 56.175.37 dólares. Ejemplo 2. Una persona deposita 1.000 soles al final de cada mes en una cuenta que abona el 6% de interés capitalizable mensualmente. Calcular su saldo en la cuenta al cabo de 20 años. Tenemos P es igual a 1.000, el interés es igual al 6%, igual 0,06. M es igual a 12, ¿no? Que son la cantidad de meses. N es igual al tiempo, que son 20 años, y el valor final, ¿cuánto será? Entonces, aplicando igual la fórmula, ¿no? Y reemplazando, 1.000, ¿no? Igual 1 sobre 0,06 sobre 12, a la 12 por 20 menos 1 sobre 0,06 a su vez sobre 12, igual 1.000, que será 1,05 a la 240 menos 1 sobre 0,005. El valor final sería 462.040,895 soles. Veamos el tema del tiempo. Ok, bueno, seguiremos en la siguiente clase. Nos estamos quedando en la página 35, ¿ya? Continuaremos en la siguiente clase con esta lectura, y para esa clase ya espero haberles enviado los videos que detallan, ¿no? Con mayor sapiencia, ¿no? Por las personas expertas en un tema que yo tengo, se los voy a hacer llegar al WhatsApp grupal. Estén atentos, chicos, les agradezco su atención, cuídense mucho
y ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Buenas noches con todos. Buenas noches. Nos vemos, Lisandro, Cintia, Romina, Yair, Alexandra.